El sol despuntaba en el horizonte, pintando con tonos dorados las vastas praderas que rodeaban la finca de San Miguel. Aquella tierra parecía respirar vida, con un murmullo constante de grillos escondidos entre la hierba alta y el canto lejano de un gallo anunciando un nuevo día. Al centro de aquel cuadro idílico, la finca se alzaba como un pequeño mundo propio, un establo amplio de madera oscura, un corral lleno de gallinas inquietas y un viejo roble que extendía su sombra protectora sobre el abrevadero. En una de las cuadras, separado de los demás, descansaba Tormenta, un imponente caballo pura sangre. Su cuerpo esculpido parecía hecho para volar sobre el suelo, y sus ojos brillaban con la intensidad de quien conoce su valor. Era el orgullo de la finca, el animal más admirado por los visitantes y el favorito del patrón, quien lo exhibía en competencias con una mezcla de arrogancia y devoción. Pero dentro de aquel corcel magnífico, había algo que no terminaba de encajar, una soledad silenciosa que se escondía tras su porte altivo. Tormenta no buscaba compañía. Consideraba que su lugar en la cima lo alejaba del resto de los animales, quienes, en su opinión, no podían comprender su grandeza. Miraba con desdén a las ovejas dóciles, a los perros siempre al servicio de los humanos, e incluso a los otros caballos, a quienes consideraba inferiores por no compartir su linaje. Una mañana, mientras el viento arrastraba hojas secas hacia el patio trasero, Tormenta notó algo peculiar. Frente al corral, justo bajo la sombra del viejo roble, un cerdo robusto pero de movimientos gráciles se había sentado en un rincón. Con la mirada fija en un punto indeterminado del horizonte, parecía estar perdido en sus pensamientos. A Tormenta le intrigó la quietud de aquel animal, que contrastaba con el bullicio del resto de la finca. ¿Qué haces ahí, inmóvil como una piedra?, preguntó Tormenta con un tono de indiferencia apenas disfrazada. El cerdo levantó la vista y lo miró directamente, sin rastro de miedo o sumisión. Su expresión era serena, casi filosófica. «Estoy observando las nubes», respondió con voz calmada. «Siempre tienen algo que enseñar, si uno se toma el tiempo de mirar». La respuesta desconcertó a Tormenta. Nunca antes alguien le había hablado con tanta naturalidad, sin intentar adularlo ni demostrar temor. ¿Enseñar? Son solo nubes, no tienen importancia, dijo, sacudiendo su crin con desdén. El cerdo esbozó una ligera sonrisa y continuó mirando el cielo. A veces, lo que parece insignificante guarda las lecciones más valiosas. Pero claro, no todos tienen el tiempo o la humildad para notarlo. Aquella frase quedó suspendida en el aire, como un eco que resonaba en la mente de Tormenta. No supo si sentirse ofendido o intrigado, pero algo en la voz tranquila del cerdo lo llevó a quedarse allí, mirando también las nubes, aunque sin saber exactamente qué buscaba. Días después, los encuentros entre Tormenta y el cerdo se hicieron más frecuentes. En un principio, eran breves y distantes. Tormenta solía lanzar comentarios mordaces sobre la simplicidad de la vida en el corral, mientras el cerdo, cuyo nombre era Benito, respondía con frases llenas de una sabiduría que desarmaba cualquier intento de superioridad. «Dime, Benito, ¿acaso no te cansas de esta monotonía? Comer, dormir, esperar. No entiendo cómo puedes soportarlo». Benito lo miró con sus pequeños ojos oscuros y contestó: «La monotonía solo cansa a quien no sabe disfrutar de los momentos simples. Cada día trae algo nuevo, aunque sea un rayo de sol diferente o el olor de la tierra después de la lluvia. Quizás es cuestión de perspectiva». Aunque Tormenta no lo admitía, las palabras de Benito lo hacían reflexionar. Bajo su exterior orgulloso, comenzaba a surgir una sensación desconocida, como si aquella conversación inesperada le estuviera abriendo una puerta a un mundo que jamás había considerado. Así, en medio de una finca llena de sonidos cotidianos y paisajes familiares, nació un vínculo improbable.
Entre el caballo altivo y el cerdo humilde, se tejió una conexión que desafiaba la lógica de sus diferencias, un preludio de las lecciones que ambos estarían por descubrir. El sol se alzaba con una luz tímida aquella mañana, como si presagiara la tormenta que estaba por desatarse. La rutina de la finca transcurría con su habitual cadencia, las gallinas escarbaban el suelo en busca de insectos, las ovejas pastaban pacíficas y los trabajadores se ocupaban de sus tareas con rostros serenos. Sin embargo, en el establo, algo fuera de lo común rompía la armonía del lugar. Tormenta, el caballo orgulloso que siempre irradiaba fuerza y vitalidad, yacía en el suelo, incapaz de levantarse. El día anterior había sido testigo de un desafortunado accidente. Durante una carrera espontánea en los prados, Tormenta había tropezado con una roca oculta bajo el follaje, causando una caída que retumbó en todo su ser. Ahora, su pata delantera izquierda estaba hinchada y cada intento de moverse le provocaba un dolor punzante. Por primera vez, aquel imponente animal sentía algo más que orgullo o desdén. Sentía miedo. En el exterior, el veterano veterinario de la finca, un hombre de manos callosas y mirada severa, inspeccionaba al caballo con gestos metódicos. Tras un largo silencio, pronunció las palabras que helaron el corazón de todos los presentes. Si no logra levantarse antes del amanecer, no habrá nada que podamos hacer por él. Habremos de sacrificarlo para evitarle sufrimientos innecesarios. El anuncio se extendió como un eco por toda la finca, y una nube de tensión se posó sobre sus habitantes. Algunos animales se reunieron en pequeños grupos, murmurando con inquietud. Entre ellos, Benito observaba todo desde la sombra del roble. Sus pequeños ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Había aprendido a leer los gestos y las palabras humanas y ahora comprendía la gravedad de la situación. Esa tarde, cuando la luz comenzó a declinar y el cielo se tiñó de tonos anaranjados, Benito cruzó el patio hasta el establo. Dentro, Tormenta permanecía inmóvil, su mirada fija en el suelo de paja, cargada de una resignación que contrastaba con su espíritu habitual. ¿Así termina todo?, preguntó Benito, su voz calmada pero firme. Tormenta levantó la vista, sorprendido por la presencia de su inusual amigo. No tengo opciones, Benito. Mi cuerpo me ha fallado, y con él se va todo lo que soy. Benito lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Tu cuerpo no es todo lo que eres, Tormenta. Hay algo más en ti que merece luchar, incluso ahora. Pero necesitarás algo que quizá nunca habías considerado, humildad y confianza. Las palabras de Benito resonaron en el silencio del establo. Tormenta no respondió de inmediato, pero una chispa de duda comenzó a abrirse paso en su mente. Quizá, solo quizá, había algo que no había visto hasta entonces. La noche cayó con una oscuridad densa, interrumpida solo por el resplandor de una luna casi llena que iluminaba tenuemente la finca. El aire estaba impregnado de un silencio expectante, roto de vez en cuando por el canto de un grillo o el aullido distante de un coyote. Dentro del establo, sin embargo, se libraba una batalla que no tenía testigos más que las estrellas. Benito había decidido quedarse junto a Tormenta. Se acomodó junto a él, apoyando su cuerpo rechoncho en un rincón de la cuadra. Durante horas, habló con una voz baja y constante, como un riachuelo que fluye sin cesar. No todo está perdido, Tormenta. La vida nos pone pruebas no para destruirnos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos. ¿De qué sirve luchar si todo parece en contra?, respondía Tormenta con amargura. Benito guardó silencio por un momento, como si reflexionara antes de hablar. Sirve porque luchar es un acto de fe. No en los resultados, sino en uno mismo. Porque cada vez que nos levantamos, aunque sea en la oscuridad, demostramos que somos más grandes que nuestros temores. A medida que avanzaba la noche,
Benito narró historias de animales que habían superado adversidades. Hablaron de un viejo perro que había aprendido a cazar tras perder un ojo, de un gato que sobrevivió a un invierno cruel gracias a su ingenio, y de un burro que, pese a ser despreciado por su aparente torpeza, demostró ser el más valiente al cruzar un río embravecido. Las palabras de Benito comenzaron a calar en el corazón de Tormenta, que, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más fuerte que su orgullo: esperanza. Cada historia, cada frase pronunciada con esa voz serena y llena de convicción, era como una mano extendida en la oscuridad. Hacia el amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrar su luz por las rendijas del establo, Benito se levantó y se acercó a Tormenta. «Es ahora o nunca, amigo. No pienses en el dolor, ni en el miedo. Piensa en lo que eres y en lo que puedes ser. Levántate». Tormenta cerró los ojos. Inspiró profundamente, dejando que las palabras de Benito llenaran cada rincón de su ser. Con un esfuerzo monumental, apoyó una pata, luego otra. El dolor era insoportable, pero algo en su interior lo empujaba hacia adelante. Finalmente, con un bramido que resonó en toda la finca, logró ponerse en pie. Desde la ventana del establo, el veterinario observó con incredulidad y asombro. Cuando finalmente el caballo se puso de pie, tambaleándose, pero firme, un grito de asombro se alzó de todos los presentes. «Lo logró», exclamó el cerdo, sus pequeños ojos brillando de alegría. «Sabía que podías hacerlo». El caballo respiró hondo, su pecho subiendo y bajando como si estuviera redescubriendo la vida misma. En su mente, agradeció al cerdo, aunque las palabras no salieron. Sabía que ese momento era un renacer, una segunda oportunidad para vivir. El sol ahora brillaba con fuerza, disipando la neblina y llenando la finca de luz. El caballo pura sangre había vuelto a levantarse, y con ello, había marcado un momento imborrable en la historia de la finca. El tiempo pasó, y el caballo, recuperado de su terrible caída, volvió a ser el centro de atención de la finca. Las cicatrices de su tragedia parecían meros recuerdos lejanos mientras participaba en carreras y acumulaba victorias. Los trofeos dorados se apilaban en las vitrinas del agricultor, quien no escatimaba en elogios hacia su valioso animal. Sin embargo, con cada triunfo, el caballo se distanciaba más de su verdadero salvador. El cerdo, quien había estado a su lado en el momento más oscuro, ahora pasaba desapercibido, como una sombra olvidada en los rincones de la finca. Mientras el caballo era llevado a las ciudades para competir, el cerdo continuaba con su vida humilde, recogiendo sobras y viviendo en el corral. «¿Cómo está mi amigo?», preguntó el cerdo un día, cuando el caballo regresó tras una de sus victorias. El caballo lo miró por un momento, sus ojos llenos de altivez. Había pasado tanto tiempo desde aquella noche que el agradecimiento había sido reemplazado por orgullo. «Estoy ocupado», respondió fríamente, girándose hacia el establo más grande y lujoso que el agricultor había construido para él. El cerdo bajó la cabeza, pero en su corazón no había rencor. Solo tristeza. Sabía que el éxito tenía una forma cruel de nublar el juicio de las personas, o en este caso, de los animales. Mientras tanto, los trabajadores de la finca susurraban sobre el cerdo, algunos burlándose de su esperanza persistente de ser reconocido por el caballo. Las semanas continuaron, y el éxito del caballo pura sangre alcanzó su máximo esplendor. En cada carrera, su porte majestuoso y su velocidad imbatible lo colocaban en el centro de la atención. Los visitantes acudían a la finca solo para verlo, y el agricultor, orgulloso, multiplicaba las invitaciones y los elogios hacia su estrella. Pero en medio de tanto brillo, algo se desmoronaba en silencio. El cerdo, quien había sido testigo de la lucha y el renacer del caballo, seguía en su lugar habitual, una esquina del corral, sin grandes lujos ni atenciones.
Observaba con paciencia, esperando que un día el caballo recordara los lazos que habían compartido en la noche de su milagro. Pero ese día nunca llegó. Una tarde, mientras el cerdo descansaba bajo la sombra de un árbol, escuchó murmullos inquietantes entre los trabajadores de la finca. Al parecer, el agricultor había decidido que el cerdo, al no ser útil en la producción ni aportar ganancias, sería enviado al matadero al amanecer. La noticia golpeó al cerdo con la fuerza de un rayo. Por un instante, su corazón se llenó de miedo, pero luego pensó en el caballo. Claro. Su amigo de antaño, el noble pura sangre que una vez había dependido de él, podría interceder ante el agricultor. Al caer la noche, el cerdo reunió el valor para acercarse al establo del caballo. La puerta estaba entreabierta, y adentro, el pura sangre descansaba sobre una cama de paja fresca, rodeado de trofeos y adornos. Era una escena de lujo que contrastaba brutalmente con la humildad del cerdo. «Amigo», dijo el cerdo con voz temblorosa, «necesito tu ayuda. Mañana seré sacrificado. Por favor, habla con el agricultor. Tú eres importante para él, podría salvarme». El caballo levantó la cabeza y miró al cerdo, pero su expresión era distante, casi fría. Durante unos segundos que parecieron eternos, el silencio llenó el establo. «No puedo arriesgar mi posición», respondió finalmente el caballo, apartando la mirada. «Lo siento, pero no está en mis manos». El cerdo sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Sin decir una palabra, retrocedió, dejando al caballo en su comodidad. Esa noche, la traición del triunfador quedó sellada, y el cerdo comprendió que no podía depender de nadie más que de sí mismo. La oscuridad de la madrugada cubría la finca cuando el cerdo decidió actuar. Sabía que, si permanecía ahí, el amanecer sería su último. Con una mezcla de miedo y determinación, escarbó bajo la cerca de su corral, creando un espacio lo suficientemente grande para deslizarse al otro lado. El aire frío de la noche golpeó su piel mientras corría a través de los campos. Cada paso era un recordatorio de que su vida dependía de su velocidad y astucia. Atrás, los perros de la finca comenzaron a ladrar, alertando a los trabajadores. La persecución no tardó en comenzar. Los hombres, con linternas y palos, seguían las huellas del cerdo, que avanzaba con todas sus fuerzas. El mundo entero parecía haberse reducido al sonido de sus patas golpeando el suelo y los latidos frenéticos de su corazón. En su desesperación, el cerdo cruzó el camino principal de la finca, sin darse cuenta de que el caballo, quien había sido despertado por el alboroto, también había salido de su establo montado por el hombre. Al ver al cerdo, el hombre decidió usar al caballo para alcanzarlo, desatando una persecución peligrosa que se adentró en el bosque. Pero en un giro inesperado, el caballo perdió el equilibrio al cruzar el terreno accidentado, cayendo con fuerza al suelo. El hombre logró salir ileso, pero el caballo quedó gravemente herido, gimiendo de dolor. El agricultor, frustrado por la situación, sacó un arma de su bolsillo y la apuntó a la frente del caballo, dispuesto a poner fin a su sufrimiento. El cerdo, oculto entre los arbustos y observando la escena, sintió una mezcla de rencor y compasión, y en un acto impulsivo, decidió intervenir. Saltó hacia el hombre, golpeándolo en el brazo y haciendo que el disparo fallara, impactando en el pie del agricultor. Un grito de dolor resonó en el bosque mientras el hombre caía al suelo. El alba pintó el horizonte con tonos de oro y malva, mientras el bosque despertaba con el canto de las aves. Entre la espesura, el cerdo observaba desde una distancia prudente al caballo, que yacía inmóvil y vulnerable. Su cuerpo, otrora fuerte y majestuoso, estaba ahora cubierto de tierra y sudor. El agricultor había abandonado el lugar, dejando a la pura sangre a merced de su destino. El cerdo, exhausto pero impulsado por un sentimiento que no podía ignorar, se acercó lentamente.
A cada paso, revivía el dolor de la traición, pero también recordaba las noches compartidas, las palabras de aliento y los momentos en que habían sido algo más que simples animales en una finca. Una parte de él quería seguir adelante, dejar al caballo a su suerte. Pero otra, más fuerte, le susurraba que el verdadero valor residía en actuar con bondad incluso cuando el corazón estaba herido. «No puedo dejarte así», dijo el cerdo en voz baja, como si se hablara a sí mismo. Usando su cuerpo pequeño pero tenaz, el cerdo comenzó a empujar al caballo, intentando incorporarlo. La tarea era titánica, cada esfuerzo parecía insignificante ante la magnitud de la situación. Pero el cerdo no se rindió. Con cada empujón, recordaba las palabras que había pronunciado al caballo en sus peores momentos: «No te rindas. Siempre hay algo por lo que luchar». El caballo, al sentir el contacto del cerdo, abrió los ojos. Su mirada, cargada de dolor y vergüenza, se cruzó con la del cerdo. Durante unos instantes, ninguno de los dos habló. Pero en ese silencio, algo cambió. El caballo, con un esfuerzo sobrehumano, intentó levantarse. Sus patas temblaban, su aliento era pesado, pero poco a poco, con la ayuda del cerdo, logró ponerse de pie. Juntos, avanzaron hacia la seguridad del bosque, lejos de la finca y de las sombras del pasado. Aunque el camino era incierto, había en sus corazones una nueva esperanza, nacida de la compasión y el sacrificio. Los primeros rayos del sol acariciaban un claro en el bosque donde el cerdo y el caballo se detuvieron para descansar. La atmósfera era serena, casi sagrada, como si la naturaleza misma reconociera la trascendencia de ese momento. El cerdo, sentado sobre una cama de hojas secas, miró al caballo. Este había recuperado algo de su fuerza, pero su mirada seguía reflejando una profunda tristeza. «No tenía que ser así», dijo el caballo con voz quebrada. «Te fallé cuando más me necesitabas». El cerdo asintió, pero no dijo nada al principio. Luego, con una calma que provenía de su corazón sabio, respondió: «La vida no siempre es justa, y todos cometemos errores. Pero lo que importa es lo que hacemos después. Hoy elegiste levantarte, y eso dice mucho más que las palabras». El caballo bajó la cabeza, profundamente conmovido. Pero el cerdo, con una sonrisa ligera, se levantó y comenzó a caminar hacia el borde del claro. «¿A dónde vas?», preguntó el caballo, alarmado. «A encontrar mi propio camino», respondió el cerdo sin voltear. «Nuestra historia juntos termina aquí. Es hora de que ambos sigamos adelante, cada uno con sus propias lecciones». El caballo quiso detenerlo, pero algo en su interior le dijo que era lo correcto. Observó cómo el cerdo desaparecía entre los árboles, llevándose consigo no solo el peso de la traición, sino también el regalo del perdón. Con el paso del tiempo, el caballo regresó a la finca, pero ya no era el mismo. Aunque su cuerpo recuperó la fuerza y la gracia, su corazón estaba marcado por la experiencia vivida junto al cerdo. Los trofeos y los aplausos ya no le ofrecían consuelo. En cambio, encontraba paz en los pequeños momentos, el amanecer sobre los campos, el murmullo del viento en los árboles y el recuerdo de una amistad que había trascendido el orgullo y la ambición. El cerdo, por su parte, encontró un hogar en el corazón del bosque, rodeado de naturaleza y libertad. Su vida, aunque humilde, estaba llena de significado. Había elegido el camino de la compasión y la valentía, y eso le daba una paz que ninguna riqueza podía comprar. La historia de ambos se convirtió en un eco en la finca, una lección que los trabajadores contaban entre ellos. Era un recordatorio de que el verdadero valor no reside en la fuerza o el éxito, sino en la capacidad de amar, perdonar y elegir el bien incluso cuando el mundo parece oscuro. Y así, en la memoria de quienes escucharon su historia, el cerdo y el caballo vivieron para siempre, inspirando a otros a buscar la amistad verdadera y los valores que trascienden el tiempo.
La historia que había comenzado con un caballo soberbio y un cerdo relegado a la sombra culminaba en una lección que resonaría en ambos por el resto de sus vidas. No eran las riquezas ni los aplausos lo que definía el valor de una vida, sino las conexiones sinceras, el perdón y la capacidad de aprender de los errores. ¿Cuántas veces en nuestras vidas perseguimos metas que nos alejan de lo que verdaderamente importa? Tal como el caballo, muchos de nosotros podemos caer en la trampa del éxito superficial, olvidando a quienes estuvieron a nuestro lado en los momentos más oscuros. O, como el cerdo, podríamos enfrentarnos al dilema de perdonar o guardar rencor, una decisión que define no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro. El autoconocimiento, esa capacidad de mirarnos honestamente y reconocer nuestras fallas, es una de las herramientas más poderosas para la transformación personal. El caballo, en su dolor y vulnerabilidad, descubrió que su orgullo había sido una armadura frágil que lo alejó de lo esencial. El cerdo, en su acto de compasión, demostró que la grandeza no está en el reconocimiento externo, sino en la nobleza del corazón. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿A quiénes hemos dejado atrás en nuestro camino? ¿Cuántas veces hemos permitido que el orgullo nos robe la oportunidad de vivir relaciones genuinas? Y, más importante, ¿somos capaces de perdonar y tender la mano, incluso cuando hemos sido lastimados? Estas preguntas nos desafían a buscar el equilibrio entre el éxito y la humanidad, entre la ambición y el amor. El bosque volvía a llenarse de vida, y así también las almas del caballo y el cerdo, quienes comprendieron que la verdadera riqueza no se encuentra en los trofeos ni en las medallas, sino en las huellas que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. Querido espectador, gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Esperamos que las lecciones de compasión, autoconocimiento y perdón hayan resonado contigo y que puedas aplicarlas en tu vida diaria. Si esta reflexión te ha tocado el corazón, regálanos un like. Nos ayudaría mucho si compartes este video con ese familiar o amigo que necesita escuchar estas palabras. Juntos podemos esparcir mensajes de esperanza y crecimiento personal. No olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias llenas de enseñanzas y reflexiones profundas. Te esperamos aquí, donde siempre habrá un lugar para la reflexión y el cambio positivo. Saludos y bendiciones, y recuerda, nunca es tarde para cambiar y construir un camino lleno de significado.